Buenos días, profe. Buenos días, chicos. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, señora, gracias. Me alegra mucho, me alegra montones. Profe, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Profe. ¿cómo están, chinitos? ¿Cómo les va? ¿Bien? Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, profe. ¡Qué maravilla! Me alegra montones. Me alegra, me alegra. Me alegra mucho. El día de ayer fue bueno en términos generales o tuvieron inconvenientes, con trancones o cosas así por el estilo. ¿Cómo les fue ayer? Bien, profe, gracias a Dios. No, nada. Ah, bueno, eso me alegra montones. Eso está chévere. Dame un segundo que tengo acá. Dos personitas entrando. Bueno, antes de cualquier cosa, vamos a ver este video. No lo dejo en grabación porque la plataforma de YouTube está sancionando, entre comillas, las clases nuestras cuando proyectamos un video, porque es utilización de un material que tiene, digamos, derechos de autor. Entonces voy a parar la grabación acá y les voy a compartir el video. En todas las disciplinas, en todas las profesiones es fundamental. Antes de continuar verificando la asistencia de ustedes hoy, ¿qué conclusiones podrían sacar de este video? ¿Cuál es el mensaje que les queda a ustedes después de compartir el video y de ver y analizar su contenido? Mónica, adelante. Profe, que digamos que pues uno se siente la falencia muchas veces de pronto que no hizo muchos ensayos, como decía ahí el video, de pronto uno no hace mucho ensayo escrito y por eso se crean falencias. Lo que tú decías, digamos, nosotros somos personas que tiendan a leer mucho y pues obviamente la lectura genera más vocabulario y ahí comienzan a crear falencias. Entonces, digamos, si no hay buena lectura, pues digamos no hay buen vocabulario y ahí comienzan a crear las falencias, digamos, en la escritura, en la interpretación y digamos que pues eso viene de atrás y ya es cambiar cada uno como su mentalidad para poder ir avanzando
a la tecnología y a la evolución que va en el momento. Agradezco, Mónica, muy oportuno tu comentario. ¿Quién más quiere hacer un comentario acerca del contenido del video? Paola, adelante. Profe, pues básicamente en lo que dicen, no solo aquí en Colombia escribimos mal. En todas partes, tienes toda la razón. No es un problema de Colombia, es un problema Pero pues, generalizado. Sí. sí, Sigue. no es como por decir solo de estudiantes de colegio, sino pues ya chicos grandes de universidad y como te digo, no solo en Colombia. Entonces, muestra básicamente que no todo el mundo le da la importancia que se necesita a esta materia, porque pues todo el mundo cree que hablar es así ya sencillo, me comunico y punto, si lo entendió, lo entendió, pero pues se ve que tiene su ciencia, hay que saber escribir, hay que saber expresarlo, sobre todo con los signos de puntuación, porque una coma o un punto cambia toda la expresión. Entonces, es básicamente eso, porque puede haber que un ensayo tenga muy buenas ideas, esté muy bien argumentado, pero si tiene malos los signos de puntuación, pues no se va a dar a entender cómo debe ser. Muy bien, Paola. Totalmente de acuerdo contigo. Jennifer, ¿qué tienes para decir? Bueno, pues lo que nos decía ahí en el video también es que pues el hecho de ser ingenieros no se trata de que solamente sepamos matemáticas, sino que también tenemos que saber expresarnos, porque pues a veces podemos tener la idea súper clara, pero si no la hacemos llegar a entender bien, pues no estamos haciendo nada. Y pues eso es lo más importante, pues porque necesitamos hacer llegar el mensaje y saber expresarnos. Muy bien, Jennifer, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario por hacer? Fernanda, adelante. Pues más que todo aclarar que como tal la lectura, la escritura y bueno, y todo ello no son como tal solo pilares, sino también pues son como habilidades humanas, ¿no? Entonces, eso como que nos permite ampliar un poco más nuestro conocimiento y todo lo que tenga que ver respecto a esto. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. ¿Quién más tiene otra opinión o una opinión? Bueno, todo lo que han dicho, tanto Mónica como Paola, como Jennifer, como Fernanda, es totalmente cierto. Hasta hace un tiempo no se había tomado conciencia de que los procesos de comunicación son fundamentales, no solamente desde el plano personal, desde el plano de la realización de nosotros como personas, base fundamental del entendimiento de los seres humanos, sino que se ha visto la utilidad en entornos organizacionales y adicionalmente en cada una de las disciplinas. Yo les decía que ustedes, más allá de terminar y de trabajar un ratico y hacer experiencia, van a terminar siendo gerentes de compañía, van a terminar siendo directivos de empresas, porque los ingenieros industriales estudian para eso, estudian para liderar procesos, pero si no tienen muy bien establecidas las habilidades comunicacionales, seguramente van a fracasar. ¿Por qué? Porque el hecho de analizar un poquito en qué consiste algo tan natural. Miren, la comunicación es tan natural como respirar. La comunicación es tan natural como comer. El problema es que nosotros no la identificamos como un proceso tan importante como, por ejemplo, en una matemática, saber las operaciones básicas. Es fundamental porque fíjense que es la ayuda para gestionar un pensamiento crítico en cada uno de ustedes. Adicionalmente, ayuda en la focalización de los problemas. Una técnica como por ejemplo la que nosotros empleamos como periodistas en el tema de noticia, que la desarrolló como teoría de la comunicación un teórico que se llama Harold Laswell. Él era psicólogo y de la escuela de Palo Alto, y se dedicó durante mucho tiempo a hacer análisis de lo que implicaba, digamos, primero hizo un estudio sobre que la manipulación es posible, una manipulación de forma de pensar es posible en la mente de los seres humanos a partir de la interacción de la información. Y él basa sus estudios, eso se llama, hay una teoría primera que se llama la teoría de la bala mágica,
o la teoría de la aguja hipodérmica, porque se estudiaron muchos fenómenos que ocurrieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial con un señor de apellido Goebbels, que era la mano derecha de Hitler, y resulta que él era como el gerente del proceso de información en toda la Alemania nazi. Y entonces ustedes saben que los alemanes terminaron pensando en un modelo específico de sociedad, que ellos eran la raza aria superior y que después de ellos no había absolutamente nada. Y la cantidad de ejercicios que hicieron de manera cruel con la comunidad judía, buscando un color perfecto de ojos, buscando un color perfecto de piel, todo lo que hicieron con los niños, las barbaridades, todo lo lograron a partir de gestionar la información. Goebbels era el gerente o digamos como el gestor, el ministro de la información y de la comunicación, y allí se descubrió que la propaganda, que además tiene fines políticos, la propaganda es distinta a la publicidad. La propaganda tiene fines políticos, tiene fines de alienación, tiene fines de que la gente termine pensando en cosas. Entonces sale esta primera teoría y de allí, luego de pensar Laswell en que la manipulación era posible, empieza a estructurar su estudio con base en la mente del ser y a establecer 5 preguntas básicas que son el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. Y en una posición crítica, digamos ya para nosotros, o crítica y de opinión, para nosotros los periodistas podemos pensar en las respuestas del por qué y el para qué. Pero esta teoría es fundamental, por ejemplo, para entender planes estratégicos. Esta teoría es fundamental para establecer lineamientos, por ejemplo, cuando estamos en una investigación, para poder establecer la pregunta de investigación y desarrollar todo lo que va relativo a la investigación. Entonces, ahí empezamos a ver que la comunicación es absolutamente, digamos, evidente, pero tan natural porque nosotros nos comunicamos. Tenemos una base lingüística que es nuestra lengua. De hecho, esa lengua tiene una serie de acuerdos. Son las mismas letras para todos los idiomas, bueno, incluyendo las lenguas árabes y otras que tienen unos signos o unas grafías completamente diferentes, pero los que utilizamos el alfabeto de la A a la Z depende de la organización que se le dé a esas letras y depende del acuerdo que hayamos hecho socialmente. Por ejemplo, perro en español es P-E-R-R-O, pero en inglés es D-O-G y son letras que están en el mismo alfabeto. El problema es que socialmente hay unos procesos que se dan para entender la comunicación como un proceso, y es un proceso netamente complejo, y como es tan natural por lo que ya nos podemos comunicar, que nosotros evidenciamos en nuestro proceso muchas falencias, y entonces de lo obvio salimos a la problemática. No nos fijamos en lo obvio, que es la comunicación como estructura fundamental de lo que hacemos. Entonces, es importante ver cómo cada día las profesiones y cada día los profesionales tienen que ser muy analíticos en todo lo que es su proceso de comunicación. ¿Qué tal un gerente que no sepa transmitir una idea? Mónica lo estaba diciendo. Las ideas se nos pueden quedar ahí. Las ideas las podemos tener claras, pero si nosotros no le decimos a nuestros subalternos qué esperamos de ellos, pues seguramente ningún proceso de cambio se va a generar en una compañía. Que ustedes, por ejemplo, traigan una nueva máquina a la línea de producción y asumen por defecto que contrataron a un profesional que es técnico en el manejo de ese tipo de maquinaria, y resulta que empiezan a perder materia prima simple y llanamente porque el señor no entendió que había que hacer las cosas bajo un procedimiento, y de pronto que él no era experto. Entonces, el que está asumiendo el manejo de la máquina, que no tiene conocimiento, no le dice a su jefe que necesita capacitación para poder hacer la tarea bien. ¿Y qué ocasionó? Que el jefe, pues dentro del supuesto, entendiera que esa persona, que ese operario iba a hacer muy bien su trabajo, y cuando ustedes van a ver, tienen una pérdida grandísima en la compañía porque finalmente no había una claridad y un nivel, como cuando uno dice, es que no estamos hablando en el mismo lenguaje, no estamos sintonizados en el mismo canal.
Entonces, de ahí viene el surgimiento de reconocerle a la comunicación, que es la ayuda fundamental para desarrollar habilidades de orden comunicacional. Fundamentales, que son esas habilidades blandas para los profesionales de hoy. Otra cosa que no les dije ayer es que todos los días vamos a tener 5 minuticos en el tema de noticias y todos van a tener que pasar por noticias. ¿Qué quiere decir esto? Que van a revisar qué está pasando en el mundo y qué está pasando en Colombia y durante 5 minutos vamos a compartir esas noticias. Acá en esta materia son puntos por todo. Cuando uno participa en noticias, tiene puntos. Cuando uno participa en la clase, tiene puntos. ¿Y esos puntos para qué sirven? Pues si tenía 3 en el parcial oral y tuve 5 intervenciones que me dieron 5 crucecitas, ya no tengo 3. Tengo 3,5. Entonces, aquí esta materia es puntos por todo. Como no les había dicho, entonces, bueno, a partir de ahora, ya saben, con su representante de curso o su monitora de curso, pues van a acordar quiénes van a participar diariamente en el tema de noticia. Se trata no de venir y traer la noticia y leerla en clase, no. Se trata de investigar sobre la noticia y venir y contarla sobre 4 ejes fundamentales. El eje fundamental es que la noticia responda a un qué, la noticia evidencie quién, la noticia evidencie dónde, la noticia cuente del cómo y cuándo, que es importante. ¿Por qué esta disciplina? Cuando ustedes le contestan a un profesor en cualquier materia, digamos que formula una pregunta, y ustedes están argumentando con con la respuesta a estas 5 preguntas, les aseguro que su respuesta es muy concreta. Muchas veces las personas se dedican a contestar preguntas en los parciales y no se dan cuenta que existe una metodología para ayudarlo a uno a focalizar cómo es el tema. Entonces vamos a ejercitarnos un poquito en el qué, en el quién, en el cuándo, en el cómo y en el dónde, que son las fundamentales. ¿Por qué en materia de noticias nosotros nos basamos sobre esas 5 preguntas básicas? Porque normalmente la noticia nunca da su punto de vista. El que toma la información y saca las conclusiones es el lector de la información. En un género como el ensayo, se nos permite ser críticos, es decir, plantear una idea, formular una serie de variables que van a argumentar esa idea que yo propuse y luego, como estructura fundamental del ensayo, al final ratificar lo que yo planteé en el inicio, o sea, que existe una metodología para escribir un ensayo. En el tema de las noticias, normalmente uno le entrega la información a la opinión pública y la opinión pública toma lo que le parece, profundiza sobre lo que es su tema de interés, pero el lector es el que saca la conclusión. Nunca van a ver, con excepción de una página de opinión y los artículos que vayan de manera, o sea, firmados por un columnista o por una periodista que forma parte de opinión, necesariamente todo está para que la opinión pública saque sus propias conclusiones. Ahora, en las noticias, el lead, nosotros tenemos como estructura, así como les comenté que existe un ensayo con una estructura específica, para escribir una noticia también hay una estructura específica. El primer párrafo de la noticia debe responder a esas 5 preguntas. El cuerpo de la noticia amplía la información y ya hasta ahí llegó. Entonces nosotros a ese primer párrafo lo llamamos lead. Quiere decir que alguien que tenga contacto con un periódico, si lee el lead de cada noticia, que realmente es un párrafo muy corto, podría quedar enterado de todo lo que le está ocurriendo al país y le está ocurriendo al mundo y tendría un nivel de información importante. ¿Por qué vamos a contemplar aquí el ejercicio de estar al día? Justamente por eso, porque ustedes como profesionales tienen que saber qué está pasando en el país. Yo no puedo gestionar una formación en ingeniería donde no sé el país económicamente cómo va, porque todo va ligado, la vida de los seres humanos va ligada. No puedo olvidar el orden normativo, no puedo ser gerente de una compañía si no estoy al tanto de la normativa a nivel laboral, de qué es lo que está pasando a nivel de contratación,
de cuáles son las políticas que están en materia de talento humano, que es decir, son aquellas de vinculación a las entidades prestadoras de salud, cuánto debo aportar, qué debo pagar, cómo ha cambiado la normatividad. No puedo hacer una gestión desde ingeniería siendo gerente de compañía o presidente de compañía o presidente de grupo sin pensar qué es lo que está ocurriendo en el mundo económicamente. Tengo que estar al día de qué era realmente lo que pretendía la reforma tributaria. ¿Cuál era la ley y qué era lo que estaban involucrando allí y qué implicaciones tiene eso? Entonces, por eso en la universidad tenemos fundamentos de economía, tenemos una cantidad de cosas que nos ayudan a revisar qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, aquí la primera noticia del Tiempo hoy dice: trabajadores piden libre modalidad. Dice: los bloqueos de las entradas de Bogotá, así como los cierres de estaciones Transmilenio en estos 13 días de paro, han obligado a miles de ciudadanos a caminar para llegar a su destino, como ocurrió ayer luego de una manifestación en la calle 80. El gobernador de Cundinamarca aseguró que tras diálogos se desbloquearon las vías del departamento, mientras que en Bogotá trabajadores le exigieron a los manifestantes libre movilidad, llamado al que se unió la alcaldía de Bogotá. Otra noticia por acá dice: nuevas medidas en Bogotá, 96% de UCI ocupadas. La capital enfrenta uno de los momentos más alarmantes desde el inicio de la pandemia. Estamos al borde del colapso hospitalario, dijo ayer la alcaldesa Claudia López, al informar que la ocupación de camas UCI disponibles para los enfermos de COVID-19 llegó al 96%. La velocidad de transmisión del coronavirus está disparada, especialmente en 5 localidades, por lo cual se decretaron nuevas medidas. Los establecimientos comerciales deberán cerrar a las 10 de la noche, hora en la que se inicia la ley seca que rige hasta las 4 de la mañana del día siguiente, y se mantiene el toque de queda nocturno de 11 a 4 de la mañana. Entonces, tomemos esta nota de nuevas medidas de Bogotá para el 96%. ¿Cuál sería la respuesta al qué? A ver, rápido, manitos levantadas. En esta noticia, ¿cuál es el qué? ¿En qué nos podría afectar esta nueva normativa o algo así? No, ahí no habla de eso. Esa es la interpretación que tú haces. Fíjate que ahí tú estás recibiendo una información y desde tu propia visión estás tratando de sacar una conclusión, más necesariamente no responde al qué. ¿Cuál sería el qué en esa noticia? Voy a volverles a... ¿Y ustedes? Señora Paola. El 96% del incremento en las UCIs. Exactamente, ese es el qué, ese es el eje central de la información. Fíjense cómo uno empieza a orientarse aquí en este proceso. Entonces, ese es el qué. Uno muchas veces como profesor lanza preguntas o hace preguntas en medio de la clase y los estudiantes responden. Y no todas las respuestas son respuestas acertadas. ¿Por qué? Porque no están focalizadas. Entonces yo tengo que analizar qué está preguntando mi profesor, qué fue lo que él me preguntó, y de toda la información tratar de seleccionar. O sea, vamos al foco central de la información, más no a las hojas del árbol. Entonces, listo, ya Paola nos ayudó con qué es lo que está pasando. Entre otras cosas, el titular lo dice, 96% de UCIs ocupadas, pero realmente hay un qué mucho más grande que el 96%. Lo del coronavirus, el tema de que se está aumentando los contagios. No, ahí estamos en el cómo. Ahí estamos en el cómo, pero estamos todavía en las hojas del árbol. ¿Cuál sería la respuesta perfecta para esta pregunta sobre el qué? Las nuevas medidas. Las medidas preventivas que se van a generar por el incremento en las UCIs. Claro, Mónica y Liliana respondieron bien. ¿Cuál es el eje central de la información? El qué, luego, pues
de haber observado que hay un 96% de camas UCI en ocupación, a mí de inmediato me lleva a tomar unas medidas. Y aquí están centrando la información sobre nuevas medidas. ¿Cuál es el problema de nosotros los ciudadanos? Y yo creo que la culpa la tienen los medios de comunicación y la culpa la tiene en medio de todo hasta la alcaldía, que todos los días saca una disposición nueva. Todos los días hay algo distinto y nosotros como ciudadanos no sabemos qué es lo que pasa. Un día implementaron el pico y cédula y dijeron que, digamos, en este momento el pico y cédula, si estuviera vigente, está sobre la segunda modificación y es que si hoy es 11, hoy entrarían las personas con cédula par, ¿sí? Pero cuando sacaron la medida, los que podían entrar eran específicamente los que tenían cédula impar, o sea que la medida era al revés. Perdónenme un segundo porque este computador está bajo de batería. Un minuto, por favor. Ahora sí. Entonces, ¿qué nos pasó? Cambió el pico y cédula y al cambiar el pico y cédula, la gente empezó a cometer errores en la calle. ¿Por qué? Porque la alcaldía cambió la modalidad. Entonces, nos quedamos con la información anterior. ¿Y por qué? Cuando uno iba a hacer una diligencia a un banco o tenía que entrar a un supermercado o a una tienda o a algún almacén que estuviera haciendo regir la norma del pico y cédula, entonces, no, es que no puede entrar. ¿Pero por qué no puedo entrar si mi cédula termina en 7 y hoy es 11? No, porque es que la medida cambió. Hoy entran los de cédula par. Entonces empieza a generarse un proceso de mala información. Y así es como en las compañías y en todas las personas, en las ciudades, en las familias, empiezan los malos entendidos. Bueno, muy bien. Entonces ya encontramos que debe haber coherencia en la información y que si hay un cambio de información, yo debo estar permanentemente enterando a mi público objetivo sobre lo que va a cambiar. Muchas veces en las empresas, por ejemplo, se toman disposiciones y no, la alta gerencia no se preocupa por hacerle saber a las primeras personas que están ahí, por ejemplo, pueden ser los gerentes de área, luego los supervisores y después el resto de la gente, no se preocupan por ese flujo de la información. Y entonces el que viene pagando los platos rotos es el que está en la escala piramidal, en la base, que no entendió porque además nunca le contaron. Y uno como le dice a un jefe, no, pues es que yo nunca me enteré. Inmediatamente todo recae sobre uno. ¿Y por qué recae sobre uno? Ah, no, es que es obligación suya estar al día en lo que pasa. Pero ¿por qué no pensamos que fue de arriba hacia abajo, que no fluyó la información de manera correcta? Lo que les estoy diciendo tiene una validez grande. Cuando nosotros los comunicadores en comunicación interna verificamos en las empresas cómo fluye la comunicación, eso se llama mapa comunicacional. Uno hace encuestas y uno le pregunta a la persona, ¿cómo cree usted que calificando de 1 a 5 su jefe se comunica con usted? Y la mayor cantidad de notas bajas salen de la alta gerencia hacia la base. Se preocupa muchísimo más la gente que está reportando en una escala organizacional, dentro de un organigrama de abajo hacia arriba, por decirlo lo más completo posible. Claro, es que a uno lo pueden echar. Entonces, si uno no da la información completa, pues necesariamente pues está como muy preocupado porque el jefe, digamos, se entere. Entonces, los jefes salen mal calificados en procesos de comunicación porque el jefe, por su posición de jefe y por su posición de poder, se desentiende del proceso comunicacional, y el que mantiene más o menos el ejercicio y el nivel de, por favor, entiéndanme, ayúdenme, es el de abajo,
que siempre está tratando de informarle a su jefe de la manera más completa posible. Y ahí uno encuentra que las fallas las tiene el nivel gerencial, no las tiene el nivel de supervisores o de operarios o de personal que está contratado en la línea media. Entonces, es importante reconocer eso. Ahora, hay otra cosa que pasa también es en las organizaciones. Cuando hay planes de mejoramiento, el que está de abajo es el que sabe específicamente qué es lo que hay que mejorar en el proceso, pero a él nunca le preguntan cómo hay que mejorar el proceso. El de arriba se imagina cómo hay que mejorarlo por su experiencia, pero se pierde de la información que viene del organigrama de los niveles inferiores, que son los que realmente hacen la gestión. Si yo tengo una máquina que está fallando, porque, digamos, estoy en una fábrica que produce camisas y hay una producción defectuosa. ¿Y por qué es la producción defectuosa? Porque tengo una fileteadora que no está funcionando bien y que ya está viejita o necesita mantenimiento o la han sometido durante mucho rato a esto. Después nos llega, es una reclamación del usuario final, donde nos están devolviendo producto porque está mal elaborado. En ese orden de ideas, ¿de dónde viene la comunicación? De afuera hacia adentro. Y entonces al jefe se le paran las mechas diciendo, ¿cómo así que sacamos una producción que está defectuosa? Y cuando van a ver, nunca le preguntaron al operario que maneja la fileteadora si la máquina está haciendo bien su papel o no, si la máquina necesita un mantenimiento. Esos problemas generan dinero en las compañías y son puros problemitas de comunicación. Bueno, entonces volvamos a nuestra noticia de nuevas medidas en Bogotá. Tenemos entonces un qué identificado, nuevas medidas. Otro qué, que es importantísimo, complementario, que es el 96% de ocupación en UCI. Entonces, ahora hablemos del quién. ¿Quién es el quién en esta noticia? Claudia López a la comunidad. Muy bien, Claudia López, ella es el quién. Mucho más fácil, el dónde. ¿Dónde? En Bogotá. En Bogotá. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿cuándo? En el tercer pico de la pandemia. No, no lo mencionaron y no lo dijeron así. O sea que eso son hojas del árbol. Hoy, desde la ¿Cuándo? noticia de hoy. Claro, hoy. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Ahí hay varios cuándos. Primero, están estableciendo unos horarios que son exactamente el núcleo focal del cambio de las medidas. Entonces, ¿cuándo? Realmente eso no ocurrió. O sea, hoy se está comunicando, pero ocurrió ayer. Ayer fue que dictaron las medidas. ¿Y entonces qué dicen las medidas? Eso estaría próximo a pasar. No, está pasando ya, Paulita. Está pasando ya porque la noticia, hoy están contando las disposiciones. Miren, metámosle un poquito de análisis a esto. ¿Cuándo hicieron este periódico? Este es el de hoy. Pero ¿cuándo hicieron el periódico? Anoche. Y fue el recogido de todo lo que pasó en la ciudad. Hay a veces los periódicos que, entre otras cosas, uno dice, uy, las noticias de hoy. Sí, las noticias de hoy, mentiras, las noticias no son de hoy. Las noticias fueron de ayer, pero los periodistas hicieron el ejercicio de ir a buscar la información y salió en prensa hoy. Por lo tanto, en este momento los medios de comunicación están gestionando lo que fue la noticia de ayer en la tarde y de ayer en la noche. Si en este momento se produce algo, la radio y la televisión podrían estar reportando en sus noticieros matutinos, ¿sí? Y están trabajando para saber qué es lo que va a ocurrir de aquí al mediodía. Por eso es que le dicen a uno noticia en desarrollo. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Nos están diciendo que desde ayer los establecimientos comerciales deberán cerrar a las 10 de la noche, que a las 10 de la noche inicia la ley seca y que la ley seca irá hasta las 4 de la mañana, lo mismo que el cierre de los establecimientos comerciales, que se mantiene el toque de queda nocturno, y ese sí no es nada nuevo porque venimos, digamos, como cambiando la hora. Antes era las 8 de la noche, cuando estábamos entrando al tercer pico de la pandemia, ahora ya lo movieron al 11, pero cuando estábamos
antes de entrar al tercer pico era de 12 de la noche a 4 de la mañana. Incluso llegaron a decir, si la ocupación, fíjense cómo se contradicen, si la ocupación de las camas, o sea, de las UCI en Bogotá, llega al 95%, el toque de queda va a iniciar a las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Eso fue lo que dijeron. Pero ¿qué pasó? No se había entrado a todo este tema de esta protesta ciudadana y de las marchas y de una cantidad de cosas. Entonces, la condición cultural y social de nuestro entorno hace que también el gobierno tome medidas, pero de acuerdo a la presión social. Entonces, ya lo que había dicho la alcaldesa ya quedó viejo. Entonces, habían sacado una normativa. Si estábamos dentro del 80%, el toque de queda iba a ser a las 12 de la noche. Si estábamos en el 85%, el toque de queda iba a ser a las 10. Si estábamos en el 90%, el toque de queda iba a ser a las 8. Y si entrábamos al 95% de utilización de camas UCI, el toque de queda iba a ser a las 6. Donde esa señora se mantenga en esa disposición que tuvo la semana anterior, a comienzos de la semana anterior y finales de hace 2 semanas, aquí la revuelta social se aumenta y entonces tenemos problemas. Entonces ahora estamos en el 96% y el toque de queda inicia a las 11. Eso es lo que uno le debe analizar a la situación diaria. Muy bien, este ejercicio de su noticia deben revisarlo, le comunican a su monitora, a su rep de curso, quiénes van a participar de la noticia cada día al empezar la clase y vamos a hacer el ejercicio durante 5 minutos. Ya más o menos les enseñé cómo funciona el qué, cómo funciona el quién, el dónde, el cómo, que es importante. A veces el cómo aparece ahí en la noticia. Aquí, por ejemplo, el cómo es cerrando establecimientos, cumpliendo con un toque de queda. Y así es como más o menos ustedes deben desarrollar una habilidad para contestar. Siempre piensen en las 5W. Las 5W son amigas de todo el mundo, amigas de los planes estratégicos, amigas del proceso de investigación, amigas de responder muy bien y de tener como una completitud en la respuesta. Fíjense que todos nosotros lo hacemos de manera natural. Cuando ustedes se encuentran con una amiga o con un amigo y esa amiga o ese amigo es portador de un chisme que ustedes no conocen, inmediatamente le dicen, bueno, voy a decir algo que está dentro del lenguaje de los jóvenes hoy en día. Venga, Mariquis, pero cuénteme qué fue lo que pasó y cómo fue eso y cuándo fue eso, pero quién dijo eso. Y todo está anclado sobre las 5W. Yo quisiera que siguieran así sin el Mariquis, porque eso se ha convertido en una muletilla de expresión de las generaciones jóvenes y entonces antes las niñas que nos vanagloriábamos de tener un manejo de lenguaje muy puro, o sea, no recurríamos a palabras de grueso calibre. Hoy, en esta situación en la que estamos debatiéndonos la vida hombro a hombro con los caballeros, que no hemos podido lograr tener equidad en el tema, porque equidad de género no hay. El día que yo encuentre que hay igual cantidad de hombres y mujeres contratados en empresas, ese día estamos pasando la página. El día que veamos que las mujeres tengan similar remuneración al tema de remuneración masculino, ese día estamos ganando la batalla. El día que podamos sentir que no hay abuso sobre uno u otro género, porque hoy en día también, por ejemplo, a los pobres muchachos o a los pobres señores, las señoras les pegan, pero es en menor proporción esta violencia que hay sobre... Porque no nos hacen caso, profe. Ay, Por eso es que Dios les mío. pegamos. Sí, pero ni con el pétalo de una rosa. Mejor dicho, lo que pasa es que en el tema esto sí ya es una situación muy, es jocosa, es la parte del chiste del día. Los señores dicen en la casa, en esta casa se hace lo que yo obedezco. Entonces, esa es una parte muy importante. Y la otra es cuando uno le pregunta a un hombre si es ¿quién es la cabeza del hogar? Y entonces ellos dicen allá todos fuertes, dicen, yo soy la cabeza del hogar. Y entonces le preguntan a la señora que está por ahí en la cocina y está haciendo una cantidad de cosas así, y ella sale, abre la puerta de vaivén de la cocina y le dice a los amigos, sí,
pero yo soy la nuca y la nuca mueve la cabeza para donde quiere. Entonces, es apenas por ponerles a ustedes aquí un chistecito en el día. Muy bien, entonces hay que trabajar por esa equidad de género, hay que trabajar porque en las compañías sean tan valiosas las mujeres como los hombres, que nos debatamos en la remuneración por la calidad que hay en el trabajo, que hay en la gestión, pero que no se nos, y es una lucha, que es una lucha internacional, es una lucha muy, pero muy compleja. Triste es saber que la celebración del Día de la Mujer, que es más o menos el 8 de marzo, surge a partir de unas operarias en una fábrica que se quemaron, porque en una serie de protestas estas mujeres quedaron atrapadas en un incendio y fallecieron. No es posible que se conmemore tristemente el Día de la Mujer. El Día de la Mujer es todos los días. El Día de la Mamá es todos los días. A las mujeres hay que consentirlas, a las mujeres hay que cuidarlas, pero también hay que cuidar a nuestros señores, porque los señores también necesitan de esos cuidados, pero que haya igualdades, que no haya exceso sobre ninguno. Bueno, esto ya es un tema que es, entre otras cosas, es un planteamiento que tiene la ONU hace muchos años y es una de las políticas que existen en la Agenda 2030 cuando nosotros tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible que son los ODS firmados por 193 países en el mundo. Uno de estos objetivos, así como tenemos que eliminar el hambre, así como tenemos que garantizar el trabajo para todo el mundo, tenemos que garantizar la paz por sobre todo, tenemos que garantizar muchas cosas, está la equidad de género como un objetivo de desarrollo sostenible y es una política internacional, una política que la tiene Colombia porque también fue firmante de este acuerdo. ¿Y cómo les parece que vamos a tener que llegar al año 2030, que ya casi está cerquita, tratando de alcanzar 17 objetivos de desarrollo sostenible y en Colombia estamos en pañales, no estamos custodiando nuestros recursos, estamos muy mal con el tema del manejo del planeta. A nosotros lo que nos tiene en este momento muy graves es el problema de el deterioro social a partir de todo lo que ocurre en el campo y que no tiene un control por parte del Estado. Es que nosotros cuando oímos que tenemos una guerrilla, que tenemos un cartel de Sinaloa encima, que tenemos una gran cantidad de personas que están talando los árboles de los bosques y están lucrándose de un negocio que es absolutamente ilegal, y ver cómo, por ejemplo, en el Chocó, en tantas partes sacan los árboles que le quitan a nuestros bosques y es todo explotación de árboles ilegales. A eso le sumamos la minería ilegal. De ahí es cuando viene el tema del narcotráfico, la pelea entre estos grupos armados, el problema del asesinato de los líderes sociales y todo lo que se va desencadenando para nosotros. Esto está muy, pero muy grave y está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Imagínense esto. ¿Con qué agenda vamos a salir en Colombia? Estamos graves. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere comentar sobre este tema? ¿Algo que quieran hacer observación en el día de hoy? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, quisiera verificar. Entonces, Brian está en clase, ¿cierto? Sí, señora. Ok. ¿Nicolás Ardila entró o no entró? Sí, señora. Ok. Julián Ávila, Julián Alejandro Ávila. Sí, señora. Bueno, bienvenido. Felipe Beltrán, ¿sigue? Sí, señora. Bueno, me alegra. Sofi Blandón, ¿ya llegó? No. Estaba y ya no estaba. Ok. Sebastián Borges. Presente, profe. Ok. Claudia Patricia Borda. Sofi Blandón se ha salido, ¿sí ve?
Sebastián. No, mentiras. Claudia era la que estaba entrando. Martín Santiago Chimbi. Presente. Ok, aquí estamos. Paola Cubides, ahí ha estado todo el tiempo. Valentina Devia, Juana Valentina Devia. Presente, profe. Ok. Vale Martínez. No está. Sebastián Meléndez. Presente. Yo, profe, presente, Sara Martínez. Perdón. Ay, Dios mío. Juan Camilo Murcia. Presente, profe. Mafe Otálora. Presente, profe. Steven Ovalle. Presente, profe. Paola Perilla. Presente. Presente, profe. Juan Camilo Quevedo. Presente, profe. Jimena Quintero. Presente. Liliana Rodríguez. Presente. Saraya Rojas. Presente. Loreli Rojas. Presente. Jennifer Velázquez. Presente. Juliet Villamizar. Presente, profe. Daniela Villamizar. Presente. Tatiana Zárate. Presente. Ok, bueno, listo, perfecto. Muy bien, entonces, ¿para qué más nos va a servir este curso? Para desarrollar habilidades comunicativas, escritas y orales. Mónica levantó la mano. Móniquita, adelante. Qué pena es que Sofía se le cayó el internet, está presentando una falla y está intentando entrar por el celular de nuevo. Ok, perfecto. Sí, yo la vi entrar, le di entrada acá, pero no sé si entró al final. Ahí la tenemos ya en la posibilidad de estar en clase con sus dificultades de internet. Muy bien. Vamos a desarrollar habilidades comunicativas escritas y orales, a conocer el concepto de comunicación, a recibir información que es necesaria para el desarrollo de nuestra tarea como ingenieros, a aplicar normas gramaticales en los procesos, digamos, como de construcción de texto, y hacer un buen uso de la gramática. Por eso hice mi chiste flojo del mariquis, porque ojalá no utilizáramos este tipo de expresiones que obviamente son coloquiales, pero a un profesional lo hace mucho más grande el tema de un buen manejo del lenguaje. Fíjense que ustedes como gerentes de compañía, entre otras cosas, se convierten como en íconos de la industria, se convierten en el modelo a seguir de las personas que están vinculadas a su organización. Y si no nos acostumbramos, hombres y mujeres, a hablar bien, a estructurar una forma de comunicación oral muy limpia, muy pura, pues eso desdice de nosotros. O sea, no es chévere porque no vamos a tener una buena proyección y una buena presentación. Dentro de lo obvio, pues sabemos que los seres estamos en comunicación permanente. Hay una realización nuestra como persona cuando nos comunicamos. Fíjense en el caso, por ejemplo, de los niños que sufren autismo o de los adultos que han llegado a un desarrollo, digamos, a nivel de edad, pero no un desarrollo a nivel comunicacional. Se presentan muchos sinsabores y muchas angustias. El autista, por ejemplo, se debate en sus pensamientos. Puede ver una película y se aprende los diálogos de la película de memoria y cuando interactúa contigo, interactúa a partir de las frases aprendidas de una película o se enfrascan dentro de un instrumento, pero no son capaces de establecer una comunicación. Tú a un niño autista, tú le puedes preguntar, óyeme, Felipe, ¿cómo estás? Y él se te va a quedar mirando y de pronto en una de esas reacciona o la mamá lo empuja y le dice, contesta que estás bien. Bien. Y él sigue en su mente completamente aislada. Esto ocasiona una cantidad de inconvenientes y de dolores y de tristezas muy, pero muy grandes. De manera que al comunicarnos nosotros nos estamos realizando como personas.
es un proceso propio de todos los seres que estamos vivos. Y hablo de los seres que estamos vivos. Yo no sé quiénes han ido al campo y han estado en el campo y se han metido a un pastizal o a un lote donde haya vacas. ¿Alguien me puede contar acerca de esa experiencia? ¿Alguien ha ido a un campo donde hay unas vaquitas? Sí, profe. ¿Quién? Cuéntanos, a ver qué ha pasado con esas vacas. ¿Qué pasa con las vacas cuando tú entras y las visitas en su terreno? Se quedan mirándolo a uno, como, o sea, se quedan así como detallando de quién está invadiendo ese terreno de ellas. Exacto. ¿Y qué va pasando? Adicionalmente se te van pegando, ¿no? Ellas van caminando todas y te siguen. Sí, se le van acercando a uno. Exactamente, se le van acercando a uno y ellas son re chismosas hasta que ya. Entre otras les cuento que les encanta la piña, por ejemplo. Uno puede pelar una piña y agarrarla del moño y ellas se mastican esa piña y se la comen en 2 segundos. Y son muy, muy chismosas. Ellas entran y te manifiestan que tú eres extraño en ese pastizal, en ese lote, y que si te conocen, ellas se van a sentir muy contentas de verte. Y los terneros también, pues cuando uno se acerca a ellos y les da tetero, porque hay algunos a los que se les puede dar tetero o se les puede dar un poquitico de melaza, ellos te manifiestan toda su alegría. ¿Qué pasa con los perritos que uno tiene en la casa? Cuando uno llega, ellos nunca están bravos con uno. Siempre salen a la puerta, siempre mueven su colita, siempre te están mostrando cómo están de contentos. ¿Quién tiene gato en la casa para que me cuente? Si ese gato no... A ver, ¿cómo es ese gato? Cuenta. Es hermosa, cariñosa. Llegó, ¿y esa niña o niño? Uy, es niña, se llama Coqueta. Ay, qué hermosa, Coqueta. Cuéntanos cómo se relaciona Coqueta contigo. Pues es que ella se relaciona más es con mi abuelita. Si mi abuelita se va para la cocina, ella se va detrás. Siempre está protegiéndola y tiene un instinto cazador, entonces le gusta estar en las alturas. Ah, todos, sí. Esos tienen su espíritu felino y siempre ojalá uno tuviera un árbol en la casa, que ellas estarían en la copa del árbol. Pero, por ejemplo, ¿la has visto brava en algún momento? ¿Algo que le disguste? Sí, cuando no la dejan dormir. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo se molesta? ¿Cuándo se pone brava? Sí, se coloca brava cada rato. ¿Y qué hace? ¿Conmueve las orejas? ¿Hace algún ruido? Por ejemplo, cuando están muy bravos, ellos hacen un ruido que es... trata de ronronear. Cuando hacen así, ay, Dios mío, es un mordisco seguro. La posición de las orejas es distinta. Cuando ellos van a atacar, ellos ponen las orejas rectas. Normalmente un gato las tiene paraditas, así. Pero cuando se molestan o están muy, muy bravos, ellos bajan las orejas y las ponen en esta posición, ¿cierto? Y ahí se te quedan mirando fijamente y su movimiento del cuerpo es completamente lento. Ellas quedan como quietas en la foto. Ellos quedan quietos en la foto. La cola es totalmente recta también. Entonces, todos esos son procesos de comunicación que hacen los seres vivos, que hace cualquier animalito para expresarte lo que tiene. Y nosotros, obviamente, pues también lo hacemos de manera natural. Tenemos una estructuración de lengua que específicamente nos cuenta qué es lo que está pasando, pero también tenemos una serie de manifestaciones emocionales. O díganme si una posición como manos aquí en la cintura y cuando nos encontramos con la mamá que tiene aquí las manos en la cintura y de pronto empieza a subir una ceja y entonces con un pie, los pies están como en un ángulo de 30 grados y empieza ese aleteo de ardilla y le dicen a uno muy bonito, ¿no? Que son estas horas de llegar y uno, ay, aquí qué pasó, aquí me van a matar. Claro, todo eso es esa
conjunción de un lenguaje gestual, de un lenguaje corporal y de una estructura lingüística. Ustedes sabían que, por ejemplo, en nuestra gestualidad y nuestra corporalidad, que son todos los movimientos del cuerpo, está el 80% de comunicación y que el 20% le corresponde al texto, es decir, al texto verbal o al texto escrito. ¿Sabían eso? Somos mucho más comunicantes a partir del gesto. Eso es lo que tienen nuestros animalitos también. Ellos no hablan, aunque tienen sonidos que son los que uno puede identificar distintos. Un perro ladra diferente de miedo cuando va a atacar a alguien o cuando siente que hay una presencia de alguien o simplemente cuando quiere que le dé uno de lo que uno está comiendo. Los ladridos. Sí, profe, eso sí es verdad. ¿Quién Los habla por perros, ahí? digamos, profe, los perros cuando tienen mal genio, sienten miedo o van a atacar, la mayoría de perros que tienen el cabello corto se erizan y se colocan colocan un caminito recto en toda la mitad, o sea, en la columna del perro. Exacto, se les para ese pelito ahí en esa columna vertebral hasta la punta de la cola, ¿cierto? Se erizan, se erizan. El hecho, esa gestualidad es muy simpática porque, y la corporalidad es muy simpática porque cuando uno aprende a leer a los animalitos en su entorno, es un proceso de comunicación muy bonito. Lo hacen los caballos, lo hacen los delfines, lo hacen las hormigas, lo hacen las abejas, lo hacen todos los seres vivos. Por eso es que no lo planteo solamente como una dimensión de la comunicación humana. Es que la mayoría de los seres vivos tienen la posibilidad de comunicarse y de manifestar emociones, que es para eso que uno utiliza la comunicación. El grado de comunicación desde el nacimiento hasta la madurez crece. Por eso decimos que es un proceso que requiere de aprendizaje. Nosotros estructuramos nuestra lengua, como les contaba ayer, mi hija pequeñita decía bebé, mamá no dijo el primero era bebé, allá. Luego dijo pipío, que pipío era cualquier cosa. Pipío era un pájaro, pipío era un gato, pipío era un perro, pipío era cualquier animalito que se moviera. Y ella era allá, pipío, allá, pipí. Con tal de que yo la llevara, eso era lo que ella decía primero. Y ya después empezó a decir mamá y papá, y ahora ya está estudiando psicología, maneja un lenguaje propio de su disciplina. Y a todos nos ha pasado así. Todos hemos venido aprendiendo palabras nuevas, hemos venido estructurando el lenguaje, hemos venido aprendiendo cómo se maneja ese lenguaje para escribirlo de manera correcta, para enfrentarnos a una página en blanco y poder escribir un ensayo. Entonces, importantísimo entender que es un proceso que se estructura con el tiempo. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando expresamos sentimientos, cuando expresamos lo que pensamos, cuando estamos en contacto con las personas, cuando estamos codificando información para mandar un mensaje, cuando hay pensamientos y sentimientos de por medio. Y ahí eso es motivación para establecer una comunicación. En esta comunicación hay un fundamento antropológico que es importante reconocer. ¿Y por qué es importante reconocerlo? Primero, porque ese fundamento antropológico surge cuando tú y yo interactuamos. En esa interacción hay un plano general, un plano central que es el campo del nosotros. Es donde nace lo común, donde está lo comunitario, donde hay una dimensión social y donde nosotros nos debatimos la vida tratando de entrar dentro de ese grupo y formar parte del nosotros. Cuando ustedes llegaron acá a clase, hace, digamos, ¿qué sería? Como empezamos el 4 de abril, ¿cierto? Empezamos el 4 de abril. Previamente no se conocían. Creo que ninguno sabía de la existencia de los demás integrantes del equipo. Y dijeron, bueno, listo, entonces ya me matriculé, voy a estudiar ingeniería industrial y ya hice todo el proceso y tengo que empezar clase el 4 de abril. Y decían, uy, ¿qué pasó? A ver, cuénteme, ese día que tuvieron su primera clase, ¿qué tenían en el estómago? ¿Tenían mariposas?
estaban expectantes. ¿Quién es este? ¿Quiénes son mis compañeros de curso? Cuenten un poquito qué pasó ese primer día. Pues yo tenía mucha emoción de saber de todo, un poquito. Tenías emoción y expectativa frente a tus compañeros. Pues no, o sea, no sé, como que no. No tenías Nada como... O sea, Dale. como que no tenía esa emoción de, o sea, de saber quiénes eran, sino quería como más bien de que ellos me conocieran primero. Ah, ok. ¿Quién más tiene una percepción de ese primer día con respecto a los demás? Profe, yo Daniel, adelante, cuenta. tenía miedo. ¿Tenías miedo? Sí, porque soy la más chiquita y ay no, qué tal sean muy grandes. ¿De verdad? ¿Luego cuántos años tienes tú? 16. Ay, Señor Jesús, sí. Su merced es una cubita. ¿Y Sí. quién es el más grandote de todos? No sé, profe. ¿Quién tiene más de 20? Creo que soy yo, profe. ¿Tú, Mónica? ¿Cuántos años tienes, Mónica? 34. Ay, pero con esa cara ni lo digas, porque yo creí que tenías como 20. ¿De verdad que sí? Yo le ponía a Mónica por ahí unos 25 años. Ay, Sí, tan bonita. claro, está súper jovencita, claro, de 16 a 34, ahí el doble. ¿Y cómo te sentiste o cómo te sentías ese primer día, Mónica, por tal vez sentirte ya como mayor para poder entrar? Pues no, profe, era que tenía pues como ansiedad de conocer a mis compañeros. Yo dije, uy, seré la mayor. Yo dije, bueno, ¿cómo me tratarán? Pues sí, de todas maneras. Pero no, mira que me he sentido bien con todos. Digamos que, pues yo en lo que yo les pueda colaborar, pues yo intento, digamos que sí. Pero no, me ha parecido muy chévere. Digamos que el primer día así como que la ansiedad y quiénes son. Y digamos que yo los miraba a los que tenían las cámaras prendidas, miraba así más o menos. Yo dije, ay, sí, creo como que yo soy la más grande. Pero porque te sientes la más grande, porque conoces de tu edad, porque realmente acá no se notan diferencias en la pantalla, bueno, de los que he podido conocer, porque hay unos que definitivamente no se dejan ver. No hay diferencia, no hay diferencia. Entonces, ¿quién más tiene otra experiencia así como expectativa frente al Profe, curso? A ver, Liliana, cuenta. yo también soy grande y coincidencialmente empezamos a hablar con Moni. Nos chateamos y como que, ven, ¿tú cuántos años tienes? Ay, como que somos las más grandes, decíamos. Fíjate, ¿y tú cuántos años tienes? Bueno, a una mujer no se le pregunta cuántos años tiene, pero cuando uno ve mujeres tan jóvenes, no importa. Yo también les puedo contar cuántos años tengo yo. A ver, ¿cuántos años tengo yo? Yo tengo 32. Tienes 32. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años me ponen a mí? A ver. 35. Ay, Señor Jesús, tampoco. 18. Uy, tan divino. No, diciendo la verdad. ¿Cuántos? ¿Cuántos esta Cuchi Barbie creen que tiene? A ver. Por Mi ahí abuelita 42, dice que profe. 35. ¿Cuántos? 42, profe. 42. ¿Quién da más? A ver, ¿quién da más? Creo que te van a celebrar los Profe, 15, ¿no? mi abuelita dijo que Profe, 35. profe sin gafas se ve más joven. Pues claro, Sí. porque ahí no se notan, no se ven, no, es que no tengo arrugas. Gracias, amigas. Uy. Bueno, yo voy a cumplir, yo tengo 58 años. Y nadie, pues, digamos que a veces sí dicen, uy, está cucho, no sé qué, pero eso no importa. La verdad no importa, importa lo que uno tiene a nivel de energía, el momento que cree que está viviendo, cómo se siente, pero obviamente en la interacción les voy a contar un capítulo. Yo, como les dije, soy comunicadora social del externado y yo me gradué en el año 87. Eso fue, como dicen en inglés, long time ago, o sea, muchos años atrás. Y después, cuando yo ya me había casado, cuando yo ya tenía pues
como mi vida establecida, no tenía hijos, en el año 95, resolví entrar a estudiar Derecho a la misma universidad. Ustedes no se alcanzan a imaginar la diferencia y expectativa que había entre mis compañeros y yo, porque pues claro, en ese momento obviamente todo era presencial y yo me veía realmente como la mamá de todos mis compañeros. Era una cosa loca. Y para hacer trabajos y para hacer tareas, y me invitaban en el externado, ahí bajando por la calle 12, siempre ha habido unas tienditas y unas cosas. Cuando yo estudiaba comunicación y estaba con mis compañeras, había un lugar que se llamaba La Tía Ana. Y allí era donde todos los viernes todo el mundo terminaba ya tomando cerveza. A mí no me gustaba la cerveza, pero bueno, pues allá terminaban siempre mis compañeros, pero siempre bajábamos a comer empanadas y una cantidad de cosas, a tiendear. Bajando ahí, bajábamos por la calle 12 y mis compañeros en ese entonces me decían, no, pero Clau, vamos y nos metemos a La Tía Ana y vamos a no sé qué. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago con todo este poco chinitos chiquitos? Pero yo hágale, porque es que la juventud está en la actitud, ¿cierto? ¿Y por qué les hablo de todos estos chismes y estas cosas y cuento de la edad y les pregunto a ustedes ese momento que vivieron? Además, estamos en este instante en una condición y es que todos estamos sometidos a los cuadritos de la virtualidad. Pero les aseguro que las maripositas en el estómago del primer día hubieran sido distintas si estuvieran en el plano común de la universidad, o sea, en este capítulo del nosotros. Esto es un contexto físico que sería la universidad donde todos nos encontraríamos, donde tú y yo venimos a darnos una cita para establecer una reunión. Y resulta que ahí es donde empieza a surgir lo común. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en los edificios le dicen a uno, mira, este es el área común, este es el salón comunal, ¿sí? Esta es la emisora comunitaria y todo empieza por com y tiene ese prefijo del COE y lo que quiere decir es que es la reunión de personas. Cuando estamos nosotros aquí, importa el plano del nosotros y entonces yo guardo situaciones que son mías, que soy ese yo, respeto el espacio tuyo porque tú tienes una dimensión donde tú también tienes la opción de ser yo y entras a una dimensión común donde compartimos todos. ¿Qué están compartiendo ustedes en este momento? La gana de ser ingenieros industriales. ¿Qué están teniendo en común? Que vinieron a Universitaria de Colombia, que empezaron el 4 de abril, que desafortunadamente o digamos por esta situación pandémica nos reunimos todos en el plano maravilloso de los cuadritos de Zoom y estamos reunidos por Zoom en un escenario. Ese es el plano de nosotros. El plano donde coexistimos todos y donde nos realizamos como personas, porque nosotros acá solitos, ¿qué tal todos por allá en una montaña? ¿Cómo es que se les llama a estos monjes tibetanos que se van por allá lejos y no interactúan con nadie? Esto tiene un nombre específico cuando la gente es como sola por allá y no interactúa con nadie. ¿Ermitaños, profe? Eso, ermitaños, que viven en condición como de aislamiento y no se relacionan con nadie, por lo tanto no tienen ese proceso de comunicación. Y esto que nosotros estamos viendo acá también aparece en las compañías. Cuando yo llego a un escenario de compañía con mis objetivos, con mis metas a cumplir, porque quiero que esta empresa me acoja y me reciba y yo allí pueda durar muchos años y me encuentro contigo, con ese tú, que es mi jefe, que es un ingeniero industrial, que es el gerente general de la compañía. Y empezamos a interactuar los dos en este plano general que se llama nosotros. Y ese nosotros se llama Coca-Cola, se llama Alpina, se llama Manufacturas de Cuero La Corona, se llama cualquier cosa. Es un plano del nosotros. Esto se da en todos los procesos de comunicación y de realización del ser. Entonces tenemos que ser evidentes en identificar cada uno de esos planos y saber dónde está lo común.
Y lo común implica la comunicación. Entonces, si vamos a mirar ese plano antropológico de la comunicación, dice que tenemos unos componentes y son 4 componentes. El primero de ellos es la singularidad. Cada persona es única e irrepetible. Ningún ser es idéntico al otro, por más que tenga una condición natural como la condición de gemelar. Cuando alguno aquí tiene hermano gemelo, o ha tenido gemelos o mellizos muy cerca. Sí, tengo unas primas que son mellizas. Correcto, unas primas que son mellizas. ¿Y ellas cómo son? En la interacción tú las notas, o sea, son muy parecidas físicamente, pero son diferentes a nivel de persona. Sí, profe. Hay una que es muy, o sea, es como más sociable. Sí. Es más querida. Y la otra es más esquiva, casi no le gusta que uno le hable, o sea, como que no socializa mucho con las personas que no son así con las que convive. Correcto. Ok. Otra cosa, notas que al principio trataron de vestirlas igual y después ellas han querido marcar la diferencia y son diferentes en su look, en lo que se ponen, o siguen manteniendo esa... Es que el que normalmente quiere que se guarden entre gemelos y mellizos esas igualdades son los padres, pero entre ellos normalmente no quieren vestirse igual. ¿Y por qué no quieren vestirse igual? Porque reclaman una identidad. ¿Tú has podido observar eso en ellas? Pues es que las niñas todavía son pequeñitas, entonces como que, pero sí hay una que específicamente, que si no estoy mal, es la que más socializa. Ella es más espontánea, digamos, como a vestir colores más fuertes. Ah, ok, perfecto. Eso se debe a que cada persona quiere ser ella misma. Incluso yo creo que ustedes a veces cuando los papás les dicen es que ninguno de los hijos de esta casa puede hacer A, B, C o D o se tienen que comportar igual, y ustedes notan que entre sus hermanos son distintos, son diferentes, pueden ser hijos de la misma mamá y del mismo papá, pero resulta que cada uno es diferente. El mayor por lo general es mucho más juicioso. El que le sigue ya empieza a ser un poquito más vándalo. El Cuba de la familia, que es el más chiquitico, es el más diablo de todos y es el que le permiten todo, pero al que regañan es al mayor, ¿sí o no? Sí, profe, confirmo que así es. Ah, exactamente. Confirmo. ¿Confirmas? Bien, yo también confirmo. Muy bien, eso es normal. Resulta que es que los papás creen que todos los niñitos son iguales, pero resulta que no. Cuando tienen al primero de los hijos, como que están como más rigurosos y con el último se fresquean y le dejan hacer de todo, porque además ese es el chiquitico. No, téngale paciencia a su hermanito. Y su hermanito puede venir, dañar el computador, tirar el Profe, mouse al suelo. ¿de qué planeta vienes que nos entiendes tanto? Sí, eso es tan real. Del planeta de la comunicación. Es que es así. Y entonces el hermanito menor viene y hace un desastre universal y lo regañan a uno. Bueno, ahí cada uno tiene la posibilidad de ser original. Y cada uno, además, dentro de todos los seres que estamos aquí paraditos en este planeta, todos tenemos un derecho fundamental a la intimidad. Cada persona tiene algo dentro de sí que además no le cuenta a nadie. Yo sé que ustedes podrán tener muchísima confianza, por ejemplo, o con su mamá, o con la abuelita, o con la hermana mayor, o con la hermana menor, o con una prima, o con una amiga, pero hay alguito por allá que nunca le cuentan a nadie. Esa parte es completamente íntima, eso no lo sabe nadie y uno se va a la tumba con ese secreto. Y hay cosas que no dice. Eso es lo que se llama una realidad de carácter espiritual. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen algún brote así como de una furia interna que de pronto dicen, uy, yo a este sí lo agarraría y yo, pero mejor dicho, tengo ganas es de refregarle ese hocico contra el pavimento porque no me lo soporto. Y de pronto uno lo ve, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hacen una carita ahí como de medio, pero nunca le van a contar a esa persona en la dimensión, en lo gorda que les cae.
Se los aseguro, porque eso se lo guardan para ustedes. Uno a veces tiene reacciones que solamente uno las conoce, sentimientos y sensaciones que solo uno conoce. Por lo tanto, en esa dimensión de comunicación del ser, yo no tengo por qué invadir el espacio del otro. Fíjense que la prensa, los medios de comunicación son muy irreverentes con este tema. Pareciera que lo que le gusta a la humanidad es la morbosidad en la noticia. Por eso es que tiene tanto éxito que maltraten a un animalito y alguien lo lleve a redes sociales para que eso se comparta, que es esa parte malévola que tengo dentro de mí, que satisfago mis instintos más perversos y mis instintos más hartos, tratando de compartir una imagen de un ser que está en dolor y además en indefensión. Yo, por ejemplo, detesto eso, no lo aplaudo, y yo sí podría matar y comer del muerto donde alguien llegue a maltratar a un ser de 4 patas o de 2, pero sobre todo de aquellos indefensos que tienen 4 y que hay tanto vejamen sobre estos animalitos. La verdad, yo sí me conduelo, pero hay gente a la que es indiferente frente a esas cosas. No, La yo prensa. ya lo he hecho, profe. Ya muchas veces yo manejo mucho por Bogotá y lo he visto, y con mi hermano hemos bajado a defender mucho a los animales. Ay, Arnold, pues me llamas y yo hago equipo contigo, la verdad, porque yo eso no lo admito. Me parece Son que es los absurdo. animalitos que no se pueden defender. Pobrecitos, sí, pobrecitos. Por favor, nunca multipliquen por sus redes sociales esos casos, porque el que quiso grabar ese video y dejó esa morbosidad y esa maldad y esa condición humana tan deplorable y tan lamentable, lo único que quiere es visualizaciones. Seamos sensibles ante eso. Mientras más publicidad, más lo hacen. Cuando no había redes sociales, claro, mi hija tiene una tesis. Ah, no, es que todo el mundo lo hacía, pero no se conocía. Pues unas por otras. Pero realmente a veces hay excesos, y excesos porque la gente quiere mostrar esa parte mala. Eso no tiene presentación ninguna. Pero, Entonces, profe, señora. a veces publican, o sea, a veces comparten eso, pero es porque no les parece justo. O sea, como que compartan eso, pero no para ese morbo, sino como que hagan algo con con esa persona porque no les parece que maltraten a los animales. A nivel de denuncia, pero debería haber un filtro que no dejara ver bien. Arnold, adelante. Lo que pasa es que ahí debería hacer uno lo que es reportar el caso para que eliminen el video. Sí. Obviamente al mirar que también al reportarlo, que la opción o deje mirar como la forma de denunciar a la persona y que lleguen a esa persona. Así es, así es. Eso es lo que tenemos que lograr, la denuncia en estos casos de maltrato, maltrato general de personas, de niños, de mujeres, de hombres, de animalitos. O sea, hay que hacer la denuncia, pero hay que tratar de no hacer virales muchas cosas que simplemente las hacen por la satisfacción de la viralidad. La otra cosa que cometen, o sea, que hacen mal los medios de comunicación es, por ejemplo, digamos que hay alguien que está sufriendo de dolor inmenso porque un familiar suyo falleció en una condición lamentable. Y el medio de comunicación tiene que llegar a hacerle la entrevista a esa persona y ojalá esa persona se derrumbe llorando y las lágrimas y todo eso. ¿Por qué tengo que abusar de la persona que en ese momento es centro de información? Eso se llama morbosidad también. Van y entrevistan a la mamá de la persona que falleció. ¿Por qué profe, qué pena te interrumpo? Aparte que pues digo yo que yo he pasado por ese dolor y uno en ese momento no quiere como que lo consolen a uno, ni que le pregunten, ni que le abracen, nada. O sea, uno lo único que quiere es como llorar y estar tranquilo en ese momento de dolor. ¿Y te tocó con la prensa? ¿Te fueron a molestar? O en el caso, por ejemplo, ya de tu dolor y de todo eso, pues resaltar lo que implica para la persona no querer ver a nadie, ni querer que le recuerden, ni querer ser el centro de atención. Me tocó, digamos, no más que todo así como con prensas o cosas de noticias, sino más que todo como con la sociedad.
que la sociedad no respeta el dolor. O sea, ellos preguntan, ay, pero ¿por qué pasó? ¿Pero qué le pasó? ¿Pero está bien? O sea, yo creo que lo hacen con ese doble sentido de, o sea, de esas preguntas dolorosas. A mí me pasó, digamos, específicamente cuando llegué acá, donde, pues, donde yo vivo, ay, pero su abuelita se murió. Y yo como que, o sea, no se ponen en los zapatos de las otras personas al saber qué siente uno a lo que le preguntan ellos. Claro, así es. Lo que pasa es que la prensa también hay veces trata de recalcarle como mucho a la persona que si le duele o no le duele. Y eso es obvio que a uno le duele, ese dolor es muy grande que uno no puede describirlo. Claro. Y cuando le pregunta, la pregunta que hace algún periodista X o cualquier periodista, es que diga, no, es que le pasó y eso, ¿será que a usted le dolió? ¿Será que sí le dolió? Pues eso es obvio que sí le dolió la muerte de esa persona. Si uno está llorando y en ese momento está ahí, es por eso. Eso es lo que, Arnold, hemos llamado la prensa amarillista o la prensa roja. La prensa que tiene que valerse del dolor de las personas para sacar una información y lograr más lectores o más adeptos a su medio. Y eso no es lícito, o sea, eso no sería lo lógico. Pero miren estas condiciones, por ejemplo, en el plano de compañía. ¿Cuántas veces uno trabajando es objeto de maltrato por parte de sus compañeros de trabajo o de sus jefes? Que no creen que uno tiene derecho a ser distinto a los demás, que no creen que uno tiene derecho a ser original. Pues es decir, claro, original no es que si yo llego y llego a mi puesto de trabajo y me pareció que hoy está haciendo calor, me quito la ropa y quedo en bolinguis ahí trabajando, pues tampoco, porque tengo que compartir con los demás un espacio y ahí hay un respeto, ¿cierto? Pero específicamente, por ejemplo, sí tengo derecho a ser yo misma. Hay un comercial ahora, pues que entre otras cosas yo el otro día lo critiqué en una clase de comunicación. En RCN están sacando una publicidad de que a las mujeres a determinada edad no deberían tener el pelo como de un color particular porque pues no te van a tomar en serio, que una mujer que ocupe un cargo o desarrolle una profesión no debería tener su cabello hasta la cintura, y que por eso ahora las mujeres están dejando las canas y que nadie se está echando tintes y que han aprovechado este tema de la pandemia y estar metido en la casa para ser originales y ser ellas mismas sin necesidad de recurrir a las tinturas. Bueno, entre otras cosas, sacaron la noticia de que tales y tales actrices de Colombia y del mundo se estaban dejando al natural y que había un montón de gente con cambio de look y que ahora no se tapaban las canas y que no sé qué. Lo sacaron como noticia, cosa que a mí me parece mal en el tema del entretenimiento, pero porque estaba pago por la marca que está haciendo la publicidad en el medio de comunicación. Pero a la final, el comercial está contando cómo las empresas de alguna manera han estereotipado lo que es la originalidad, la intimidad y la singularidad de las personas. Entonces, si por ejemplo es una persona que tiene aquí una niña, pensemos que tiene la mitad del cabello rojo y la otra mitad azul, pues como gerente no la van a contratar jamás así. De pronto sí es una... De pronto, si, por ejemplo, validan ciertas condiciones de acuerdo a la naturaleza de su profesión. Si ellos son diseñadores o están en la parte artística, les admiten su look raro, ¿cierto? Pero si van a ser gerentes de compañía, ingenieros industriales, no le creen. Entonces, nosotros socialmente estereotipamos algunas condiciones que son propias del ser y que tienen que ver con el hecho de comunicarse. Esa propaganda en sí, dentro de todo el ejercicio central de mensaje, lo que nos está mostrando es que a veces el look pelea con lo que es el desempeño de las personas y no importa la intelectualidad, sino que también se nos exige por fuera mostrar algo que es estereotipado. Entonces, eso no debería ser. Con mi hija tenemos un planteamiento, ella vive muy pendiente de lo que es la discriminación de la mujer y dice, ¿por qué, por ejemplo, la sociedad siempre está diciendo que una niña que fue
abusada, tocada de manera absurda en un transporte público. Luego dicen que es que ella tuvo la culpa porque la falda era muy corta y porque lo que hizo fue, digamos, provocar a la persona para que la tocara de forma indebida. Y entonces le echan la culpa a la niña porque tenía un escote de más o una falda con unos centímetros de menos. Es que ahí no está el malestar de la sociedad. El malestar de la sociedad está en aquel o aquella que deciden ir a tocar y a violentar el espacio de la otra persona donde no lo pueden hacer, donde es una situación que no debería estar en la interacción de los seres, pero no porque ella misma sea el objeto para que se produzcan estas cosas. Entonces hay una diferencia a nivel de pensamiento. Ahí hay que hacer una cantidad de análisis. Es, digamos, qué pena, es, digamos, como decir que hoy en día una niña no se puede desarrollar porque ya está expuesta a que todo el mundo la toque y todo el mundo la mire de forma diferente. Exacto. O que, por ejemplo, entre en la etapa de desarrollo, su cuerpecito empiece a cambiar y entonces la mirada de los demás sea distinta. Ah, porque ya le salió gusto. Ah, porque ya la colita se le rellenó más, porque ya el cuerpito está como más hechecito. Entonces pasó de ser la niñita que era una tabla completa y está en una edad específica y empezó a cambiar y entonces ahí surgen una cantidad de miradas. Y entonces, uy, pues en el lenguaje de la calle, uy, esta se va a poner buena, ajá, se desarrolló y mírenla ya todo lo que le está saliendo. No, eso no puede ser. Es que debe verse como una condición natural. Debe verse como una condición donde la sociedad no podría tener otro tipo de mirada distinta. Entonces, estos fundamentos antropológicos de la comunicación nos hacen recabar sobre situaciones que son propias del ser. El hecho de ser originales, el hecho de ser singulares, el hecho de tener nuestro libre acceso a la intimidad. Ahora, hay un cuarto concepto que se llama el tema de soledad. Juliet decía, si a mí se me muere mi abuelita, yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie, ni quiero que nadie me pregunte además porque suficiente dolor tengo porque se fue. Cuando uno nace y cuando uno muere está completamente solo, pero a uno no le gusta que le hablen de estas cosas. Mire, el proceso del nacimiento, cuando uno sale obviamente de este ambiente, digamos, materno, de un útero, ¿qué le pasa a los bebés? Los bebés salen por allí por cirugía o por nacimiento natural y lo que ellos hacen luego de vivir en ese mundo acuoso es tomar una bocanada de aire e inflar los pulmones. De hecho, los bebecitos que no nacen bien o que no lloran, la gente se preocupa porque lo primero que hay que hacer es que ellos abran sus pulmones y lo primero que hacen es maltratarlos, darles su palmadita y limpiarlos rápidamente y chuparles todo lo que tienen en la nariz y todo ese momento que es absolutamente traumático del nacimiento. El bebecito lo primero que hace es toma aire y nace a la vida. Y cuando uno fallece, uno hace al revés. Uno tiene los pulmones llenos y lo que hace es y quedó como un pollito. Entonces desocupó esos pulmones. Esos dos momentos espiritualmente son de soledad. A uno, sí es verdad, uno tiene la enfermera, el médico, el que tenga la partera en la casa, que es que nació en una piscina, que nació en una tina llena de agua, como quieran, porque por ejemplo en las comunidades indígenas los bebés no nacen en un hospital. No se van al hospital del Tunal a tener al bebé, no se van a una clínica a tener el bebé, no, ellos tienen su bebé allá en medio de su comunidad indígena y tienen sus métodos y sus cosas, cada quien dentro de lo suyo, cada quien dentro de su contexto social, pero al fin y al cabo es un momento para el que están haciendo de soledad y para el que fallece uno puede tener a todos los familiares alrededor, puede tener a los médicos alrededor, pero ese momento de entregarse a pasar a otro plano lo hace uno solo. Entonces son características específicas que tienen los seres dentro de un proceso de comunicación interno o con los demás que pues tenemos que evidenciar dentro de lo que la comunicación ha determinado, el plano antropológico de la comunicación. ¿Sabían estas cosas? O habían, yo creo que sí las saben, pero no eran conscientes acerca de todo esto, ¿verdad?
son conceptos nuevos. Bueno, importante tenerlos presentes. ¿Qué tipos de comunicación encontramos nosotros? Entonces, encontramos la verbal y dentro de la categoría verbal está la oralidad y lo escrito. ¿Por qué se dice que es verbal? Porque utiliza lo que normalmente o comúnmente han denominado el verbo. Y el verbo es la utilización de una estructura lingüística llamada lengua. Entonces, para nosotros, de nacimiento, es la lengua castellana. Unos le dicen el español, pero realmente nosotros tenemos una lengua castellana. Existe también una comunicación corporal y gestual que les decía que tiene muchísimo más peso frente a la comunicación verbal, que ese movimiento del cuerpo, el movimiento de la cara, los gestos, lleva un peso por lo general del 80%, mientras que la verbalidad, entiéndase, oralidad y texto escrito, corresponden a un 20%. Hay una comunicación de carácter simbólico porque el símbolo tiene la capacidad de representar la situación y de hacer el papel de comunicación. ¿Dónde está la comunicación simbólica? Digamos que para ustedes, ¿qué es un semáforo? Una señal de tránsito que nos indica cuándo podemos avanzar o parar. Exacto. ¿Cómo entendemos que puedes, o cómo entiendes tú que puedes seguir si estás conduciendo un automóvil o que puedes parar? Con la luz verde o con la luz roja. Exactamente. Por convención lo hicimos así. Entonces, lo que hicimos del mundo fue tomar una serie de simbologías donde para nosotros verde es libertad y rojo te impiden. De hecho, la señal de las paletas, por ejemplo, cuando están las personas en las obras en la calle, le dicen a uno, pare con una paleta roja y además dice pare y uno reconoce específicamente esa simbología. Pare es rojo, no siga. Estoy en rojo. El semáforo está en rojo. No puedo pasar porque puede venir un vehículo y me puede atropellar. Es más, en las organizaciones a veces le dicen a uno determinadas áreas que están en mal funcionamiento y les ponen el semáforo en rojo. Entonces, todo es por una convención, pero el verde nos invita a seguir. El verde tiene libertad, el verde tiene tranquilidad de hacer la cosa. Entonces, el mundo está lleno de simbologías y nosotros también nos comunicamos por esa manera, de esa manera. Pongamos que nos fuimos todos para Moscú y nos fuimos, no entendemos de la estructura lingüística porque pues no entendemos ruso, ¿cierto? Pero observamos a nuestro alrededor y vemos que hay una serie de símbolos que para nosotros son familiares. Entonces encontramos, estamos en un centro comercial y queremos entrar al baño. Entonces empezamos a buscar la figurita de hombre, mujer, dentro de un cuadrito y por lo general eso es de color ¿cuál? Azul. Azul. Lo mismo que si encontramos una H blanca en medio de un círculo o de un cuadrado azul. ¿Qué alcanzamos a leer allí? Hospital. Que hay un hospital. Entonces, hay un proceso de comunicación que se da a nivel general donde no media una estructura lingüística. ¿Cuál es la estructura lingüística? La estructura del habla y de lo escrito a partir de una estructura de signo lingüístico que es la A, la B, la C, la D, la E, así sea en casitas como hacen los orientales, casitas, palitos, techitos, figuritas, ellos entienden sus grafías y los árabes tienen unas letras distintas, los turcos tienen otras y los que tenemos la utilización de una organización alfabética, sabemos que es una A, una E, una I, una O, una U como vocales y el resto de consonantes y que depende de la organización lo que nosotros, digamos, hayamos concebido desde el punto de vista del acuerdo.
Porque a nosotros, ¿quién nos dijo que la A era A y se pronunciaba como A y que era así una bolita con una colita? Ah, pues nos la enseñaron en el colegio. Pero en inglés no es A, es A. Y entonces uno se empieza a confundir cuando empieza a aprender otro idioma, justamente porque la lectura o la forma de esa fonética es distinta a la nuestra, pero que es la misma A, es la misma A. Muy bien. También tenemos una comunicación a partir de la imagen y por ahí algo dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y tenemos hoy en día una comunicación virtual que es intangible, porque lo que tú ves en la pantalla de tu computador cuando entras a ella se queda en el plano de la virtualidad. Uno puede buscar por San Google partes del cuerpo y le puede uno poner a YouTube el funcionamiento de los riñones y aparece toda una comunicación de carácter virtual, pero sáquenlo de la pantalla y tóquenlo. No existe, está en la virtualidad. Está ahí, se quedó ahí en esa pantalla. Es más, si no tienen un dispositivo, no pueden tener contacto con esto. Por ejemplo, tienen una música y la música está grabada en una plataforma que ustedes utilicen para oír música, tipo YouTube, tipo, no sé, Spotify, no sé cuáles otras plataformas existen. Ustedes bajan el contenido y lo dejan ahí. El día que el dispositivo murió, ese día murió la posibilidad de oír la música, ¿sí o no? Ya no tienen ese acceso. Mientras esa es la parte digital, que está en la parte virtual. Mientras que en la parte análoga yo sí podía tener mi CD y en mi época el acetato y yo podía ponerlo y plasmarlo ahí en mi reproductor y voy a tener para siempre, hasta cuando tenga reproductor y hasta cuando tenga medio físico como tal. En fin, bueno, estos son los tipos de comunicación. Bueno, muy bien. Mañana estaremos entrando un poquito con este tema que les estoy anunciando. Por favor, busquen información acerca de la metamorfosis de Franz Kafka. Yo siempre me equivoco porque la gente dice Frank Kafka y no es Frank, sino Franz Kafka. Busquen un poquito de información acerca del autor. Hay una serie de audiolibros, hay una serie de resúmenes acerca de la metamorfosis. Busquen el libro como tal. ¿Ya definieron cuál va a ser su libro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y ya tenemos el listado, mi querida Rep? No, profe, solo me han mandado 2 personas el nombre. Entonces, les recomiendo por favor que agilicen ese listadito con nuestra monitora para que nos quede claro. Tarea para mañana. No podríamos hacer clase si no hemos revisado el tema de la metamorfosis, si no hemos revisado cuál fue la problemática de Franz Kafka, qué fue lo que hizo él como obra literaria, qué tipo de obras escribió, todas esas cosas. Y mañana vamos a hacer una puesta en común acerca de estos dos temas. Y por favor, postúlense para el tema de las noticias. Recordarán que aquí toda participación tiene un valor. Por hoy no es más. Espero que tengan una linda clase a continuación, que el día agradable. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿Algo que quieran comentar? No, señora. ¿Todo bien? Ay, profe, Señora. nos ibas a regalar el correo y creo que al fin no lo escribiste. Sí, lo escribí por aquí, por el chat. Nuevamente lo estoy escribiendo por el chat. Es cealtamar@sonygraph.com.co. Aquí lo dejé, ya lo mandé. cealtamar@sonygraph.com.co. Ese correo lo tienen que tener presente porque ahí es a donde me van a mandar sus ensayos cuando sea el momento, cuando me van a enviar las presentaciones de sus últimas exposiciones en este módulo, por ahí voy a recibir absolutamente todo. Entonces, mi correo cealtamar@sonygraph.com.co. Bueno, muy bien. Entonces, si no es más, que tengan una linda clase, Dios los bendiga y sigamos haciendo campaña porque no haya maldad en el mundo y sobre todo con los animalitos.
Ayudemos a Arnold, a su hermano, a todos los que queremos proteger a los animalitos. Un abrazo y que sean felices. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Luego. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Profe. Profe, hasta luego. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.